¿Se considera una persona amable? ¿Se considera bueno? ¿Atento con otros? ¿Considerado? ¿Generoso? ¿Es alguien que encaja con eso? ¿O es alguien que dice, bueno, cada quien por lo suyo? No es así. Es cada quien por Dios, no por lo suyo. Hoy en el programa En Contacto, benignidad. ¿Cuál es esa cualidad en una persona que le hace muy agradable? Que tienen esa clase de cualidad que quizás, aunque no siempre podamos reconocerla, pero de alguna forma está presente y es indiferente la edad que tengan. ¿Cuál cualidad, sin importar la edad, siempre atrae y agrada a los demás? Bien, en el 2003, se hizo un estudio a 16,000 personas de 37 culturas distintas y se les preguntó ¿qué cualidad en su pareja considera usted es la más importante? Ahora, pensamos en rasgos externos e internos, pero alguien dirá, bueno, permítame preguntarle, ¿habla de belleza? Y otro dirá, pero la belleza es solo superficial. No necesariamente es cierto. Hay una belleza interna que se puede percibir, sentir y tener. Entonces, al pensar en qué rasgos puede tener una persona, sin importar su edad, aún es atractivo, aún es admirada, aún encantadora y hay algo agradable en su vida. Bien, ¿qué es? Es solo una palabra de algunas sílabas. La mayoría de la gente no se da cuenta de lo que es benignidad. A todo el mundo le agrada a alguien amable. Benignidad es una acción, es decir, si voy a ser amable con alguien, habrá un tipo de reacción de un modo u otro. Al pensar en estas cualidades de carácter para usted, y al pensar en las cualidades que ha experimentado en su propia vida, ¿sobresale la amabilidad? Porque la benignidad no solo significa ser bueno en algún aspecto, sino que ser generoso, atento, considerado y todo lo demás. Vayamos un momento a Efesios capítulo 4 y leamos 2 o 3 versículos aquí. Pablo escribe desde una prisión, como usted recordará, tendría todo tipo de razones para no perdonar no ser amable por el trato que había recibido. Pero dice, por ejemplo, en este versículo 29 del capítulo 4, él dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Luego dice, quítense, escuche, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia y el deseo de perjudicar a alguien. Luego, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Vea los dos lados opuestos. Por un lado, dice, no permitas que esto sea parte de tu vida. Amargura, enojo, ira, gritería, toda malicia. Saca todo eso y reemplázalo ¿con qué? Sed benignos unos con otros, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed benignos y misericordiosos. Ya ni pensamos mucho en eso. Benignos y misericordiosos. ¿Cómo es una persona así? Dirá, no he conocido a ninguna últimamente, le aseguro que sí. Es una cualidad que Dios desea para cada uno de nosotros. Amabilidad, misericordia, poder perdonar. Cuando Pablo escribió esto, tenía muchas razones para no perdonar, por la forma en que había sido maltratado. Y allí estaba en una fría celda romana, diciéndole a sus seguidores y lectores, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios
también os perdono a vosotros. Entonces, al pensar en toda esta idea de benignidad, ¿qué viene a su mente? Y le pregunto, ¿se considera usted que es amable? ¿Se considera una persona amable? ¿O más bien se considera hostil, difícil de manejar, difícil de tratar? ¿O se considera una persona muy amable? Bien, al ver lo que Pablo dice aquí es que hay dos actitudes y una de ellas no encaja con quienes somos. O sea, ser amargado, hostil, duro, resentido, opresivo y todas esas actitudes no encaja con quienes somos. Al aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, nos volvimos nuevas criaturas. Al instante, el Espíritu Santo vino a nuestras vidas y comenzó su obra. ¿Su labor cuál? La de transformar nuestras actitudes y hábitos porque crecimos con otros. Entonces dice ahora, en lugar de esas actitudes que usabas en tu vida para defenderte de la mejor manera posible, para dominar a otros de ser necesario, incluso siendo avaro, más bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así que no debemos permitir actitudes indeseables en nuestras vidas, pues no cuadran con quienes somos. Mire, al aceptar a Cristo como su Salvador, ¿qué sucedió? Usted fue consciente de su pecaminosidad con Dios y contra Dios. El Espíritu Santo le habló a su espíritu acerca de su pecado, que debía pedirle perdón a Dios y arrepentirse de esos pecados para alejarse de ellos y rendir su vida a Cristo, no por sus buenas obras, sino por lo que pasó en el Calvario. O sea, Jesús murió en la cruz como paga de Dios, es decir, siendo Dios justo y el justificador de todos nosotros, envió a su único Hijo a pagar la deuda de nuestros pecados. Entonces, al aceptar a Cristo como nuestro Salvador, somos perdonados, nuestro nombre es escrito en el libro de vida, borrón y cuenta nueva. El Espíritu Santo viene a nuestra vida a sellarnos una vez y para siempre como hijos de Dios y a empezar a expresar el fruto del Espíritu que indica tan claramente en Gálatas 5:22. Dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, etc. Así que tenemos, preste atención, sea quien sea, si usted es creyente, tiene en usted el potencial, la realidad del potencial para ser una persona amable, porque el Espíritu de Dios expresará eso mediante usted. Todo creyente tiene ese potencial. Permítame preguntarle, ¿se considera una persona amable? ¿Se considera bueno? ¿Atento con otros? ¿Considerado? ¿Generoso? ¿Es alguien que encaja con eso? ¿O es alguien que dice, bueno, cada quien por lo suyo? No es así. Es cada quien por Dios, no por lo suyo. Dios está dispuesto a ayudar a cualquiera y todo el que esté dispuesto y presto a dejarle obrar en su vida esas cualidades. Permítame preguntarle, ¿quiere ser amable? ¿Desea tener un espíritu benigno en su vida? ¿Le gustaría ser visto, conocido, querido como alguien amable? ¿Le gustaría casarse con alguien así? ¿Desea estar casado con alguien amable o no? Es decir, ¿quiere que sus hijos sean amables? O sea, la benignidad es una cualidad, la verdad es que cada uno de nosotros la desea y sin duda deseamos que otros sean bondadosos con nosotros. Amén. Así que si desea amabilidad, así usted dice la Biblia, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Recuerdo a mi madre, quien tenía muchas cualidades maravillosas, he hablado de ellas antes. Lo que sobresalía para mí, y aún hoy cuando la recuerdo a ella, es que siempre era amable, incluso cuando la desobedecía. La primera vez que recuerdo haber desobedecido a mi mamá, se preparaba para ir a algún sitio y yo no quería que fuera, porque me quedaría solo en casa. Y recuerdo haberle dicho algo y me contestó esto y se volteó y dijo, Charles, la Biblia dice que la respuesta amable quita la ira. Se volteó y se fue.
Nunca se me ha olvidado eso. No dijo, te daré una paliza al llegar a casa. Llevó la palabra de Dios directo a mi corazón. La blanda respuesta quita la ira. Entonces le preguntaría, porque si solo hablo sin hacerle preguntar no funcionará. ¿Eso es parte de usted? Pensémoslo por un momento. Y veamos un momento Colosenses 3, en el capítulo 3, versículo 12. Vea lo que dice Pablo. Quiero recordarles que hagan algo. Dice en el versículo 12, vestíos, pues, como escogidos de Dios. Se refiere a todos nosotros los creyentes, santos y amados. Santos porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Amados, amados por Dios, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Vestíos. Lo que significa, por ejemplo, que mañana al despertar, ¿por qué no le dice a su esposo o esposa, si es casado, qué bien te ves esta mañana? ¿Cómo reaccionaría usted a eso? Diría, ¿y ahora qué quieres? ¿Eso diría? Mire, sepa algo. Para algunos es difícil aceptar amabilidad. Quizás Dios tuvo un trato con él y de repente él ve una belleza en usted que nunca había visto. Y no se refiere a su belleza física, se refiere a que de repente se da cuenta del tesoro que es usted. Entonces le dice, te ves hermosa. Y usted responde, mi cabello es un desastre, y esto, aquello, y otro. ¿Sabe? Hay personas que no saben aceptar amabilidad. ¿Cuándo fue la última vez que abrazó a su madre o a su padre y dijo, mamá, cuánto te amo? Papá, te quiero, eres tan bueno conmigo, estoy tan agradecido. Hay tantas formas de expresar amabilidad y ni siquiera pensamos en ellas. Bueno, la siguiente pregunta y la más importante es esta. ¿Cómo desarrollamos un espíritu amable? Bueno, primero que todo hemos dicho que cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, el fruto del Espíritu, o sea, el Espíritu de Dios, produce todo el fruto del Espíritu en nosotros, pero hay que estar dispuestos a permitírselo, debemos ser obedientes a Él. Cuando andamos en el Espíritu, como dijimos, que es vivir en obediencia al Espíritu Santo, seremos amables. Y casi todos debemos desarrollar eso y seremos amables, porque ese es el fruto del Espíritu Santo. Segundo, entenderemos qué es la benignidad. Luego rechazaremos todas las actitudes que no encajan con quienes somos. Como seguidores de Jesús hay cosas que no cuadran con nosotros, y eso entra en conflicto con ser amables. Por ejemplo, ser egoísta va en contra de ser amable. Ser altivo entra en conflicto con ser amable. Si soy crítico, entra en conflicto con ser amable. ¿Qué hacemos entonces? Rechazamos esas actitudes que surgen en nuestra vida que no cuadran con nosotros y que no queremos en nuestra vida. Si mañana alguien le dijese, usted es un descortés, ¿qué diría? ¿Sabe? Si alguien me dijera eso, respondería, muchas gracias. Porque no importa lo que hayan querido decir, sé que en mi corazón que si soy descortés quiero ser corregido. Porque la benignidad también corrige con la actitud adecuada. Todos podemos ser corregidos en algún momento y de vez en cuando alguien dice algo que nos pega por un malentendido. Todos malinterpretamos, pero la benignidad perdona pronto y dice, está bien, entiendo. Bien, y la amabilidad se desarrolla así. Pregúntese, ¿cómo deseo que me traten? ¿Cómo quiero ser tratado por los demás? Como sea, querré ser tratado cortés y amablemente. Quiero ser considerado tal como Dios quiere que todos nos tratemos. La bondad también se enfoca en las necesidades de otros, no en las propias. Si quiero desarrollar amabilidad, comenzaré a ver a otros que necesitan. ¿Qué puedo hacer en sus vidas para ayudarles como sea posible?
¿Sabe qué pasará? Al desarrollar benignidad en nuestra vida, vamos a querer dar. Querremos dar de maneras en las que nunca habíamos pensado dar. Querremos dar aunque pensamos, bueno, no tengo que dar. Claro que sí. Dios pone un sentido de generosidad al corazón amable. Se encontrará que está dando y preguntándose, ¿cómo quiero que me traten? Y pidiéndole ayuda a Dios para desarrollar la actitud de benignidad. ¿Él lo hará? Claro que sí. Y hará lo siguiente. Usted se verá inclinado a ser descortés con alguien y Dios le ayudará a darse cuenta de inmediato. Usted dirá, muchas gracias. Y le pide ayuda a Dios. También hay que practicarla. Hay que practicar ser amable. Dirá, ¿cómo practico? Permítame darle un ejemplo. Digamos que hoy va a almorzar en algún sitio y viene el mesero o la mesera y le da un menú. Usted dirá, ese es su trabajo. Pero ¿qué tal si dice muchas gracias? Así abre la puerta. Abre la puerta para decir algo más amable. Bueno, muchas gracias por traerme esto. ¿Cree que podría traerme un poco de esto, aquello y lo otro? Muchísimas gracias. ¿Puedo decir gracias? Eso es un tanto breve. Decir muchas gracias le da un toque completamente nuevo a lo que dice. O podría decirle a alguien, aprecio que haya pensado en eso, muy amable de su parte. Y en verdad todos podemos ser amables si pensamos bien qué haría la amabilidad en una situación dada. Digamos que en la mesa de al lado hay un niñito de 2 años sentado en su silla, derrama algo, ¿y qué sucede? Oh, no, le ensució todo su zapato, y los padres dicen, oh, discúlpeme, y siguen apenados, y usted dice, ¿sabe? Está bien. Puedo usar otros calcetines u otro par de zapatos, no se preocupe ni un poco por eso. O puede decir, ¿no les enseña a sus hijos a portarse mejor? O sea, piénselo, podemos escoger cómo reaccionar ante todo en la vida, ¿cierto? Así que debemos prepararnos. Preparar lo que diríamos si alguien nos causa molestia. Bendícele, Señor, o sea, entiendo. Es decir, no viviremos en esta vida sin ser desafiados por algo o alguien tantas veces. ¿Qué hacemos entonces? Decidimos cómo reaccionar. Así que debemos decidir, ¿quiero ser como Cristo o no? Benignidad es el carácter de Cristo. En eso consiste el Espíritu Santo. Esa es la cualidad de carácter que Dios quiere en cada uno de sus hijos. Ser amable no significa nunca corregir errores. Quizá tenga que decirle algo fuerte a sus hijos, pero si es de buen corazón, les corregirá sutilmente. Debemos corregir tan sutilmente como podamos, pero a veces con firmeza, porque en eso consiste la disciplina. O sea, ¿puede alguien darme una razón para no ser amable? No puede. Quizás no es creyente y dice, no creo que eso funcione, no para usted. No. ¿Sabe por qué? Su vieja naturaleza pecaminosa tiene el control y es una naturaleza egocéntrica. ¿Cómo me afectará? ¿Qué voy a sacar de esto? No quiero que nadie se aproveche de mí. Y mire, el diablo dirá esto. Si eres tan amable, se aprovecharán de ti. ¿Y qué? Si se aprovechan de usted, Dios se encargará de ellos. No hay que preocuparse por eso. Solo hay que asegurarse de que nuestras cualidades sean piadosas, porque son esas las que siempre ganan, y si no ha aceptado a Cristo como su Salvador, estará enfermo espiritualmente, preguntándose qué anda mal en la vida. Nada anda mal siempre que permita que Jesús le dé su vida. Así que le pido que considere hoy, si nunca ha puesto su vida en manos del Dios bueno y amoroso, debe hacerlo. Eso llega con la confesión y arrepentimiento de su pecado, pidiéndole al Señor que le perdone, basándose en lo que Él hizo en la cruz y rindiendo su vida a Él. Puede hacer eso hoy mismo, donde esté. ¿Ha estado del lado equivocado?
Dirá qué debo hacer al respecto. Pídale a Dios que le perdone. Arrepiéntase, aléjese de eso y desde hoy comience a desarrollar amabilidad en su vida y Dios le ayudará. Amén. Padre, cuán agradecido estamos por tu paciencia. Todos debemos aprender estas cosas y a menudo reaprenderlas vez tras vez. Te pido que grabes en cada padre hoy que enseñar con el ejemplo de vida a sus hijos desde muy pequeños es una de las cualidades que demuestran a sus hijos un espíritu como el de Cristo. Y Padre, que enseñemos a otros primero, por ejemplo, de toda forma posible. Te amamos, Padre, y no sabemos expresar adecuadamente todas las formas en que nos muestras bondad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Como creyentes, la benignidad que demostramos hacia otros es un reflejo de amor que Jesús tiene por nosotros. Visite encontacto.org para aprender más acerca de la benevolencia y cómo servir a Dios y a otros. También podrá encontrar el mensaje de hoy, Benignidad, junto con una colección de mensajes gratis e inspiradores del Dr. Stanley, las notas del sermón y otros recursos que le ayudarán a crecer en su comunión con Cristo. Descargue nuestra nueva aplicación para tener acceso a las enseñanzas del Dr. Stanley en todo momento y síganos por Facebook y Twitter. Estimulamos a todo creyente a cultivar una relación más estrecha con el Señor Jesucristo y apoyamos la labor de la iglesia local. La difusión de estos programas se hace posible por la gracia de Dios y por las oraciones y donativos de personas como usted.